¿En qué trabajas? Me dedico a la docencia. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, muchísimo. ¿Consideras que las jornadas de trabajo son excesivas y no se respetan de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo? Cuando trabajas para el sector público, se supondría que existen prestaciones de ley y todo aplica a un sentido de normalidad en función de la Ley Federal del Trabajo y debe existir un contrato entre patrón y prestador de servicios y existe precisamente el lineamiento de cuántas horas debes trabajar. Sin embargo, cuando trabajamos para el sector privado, como es mi caso, nosotros decidimos, si es que hay trabajo, cuántas horas podemos trabajar. El inconveniente es que lamentablemente las prestaciones de ley no siempre son respetadas. Bien, ¿cómo te denominas? ¿Adaptada al sistema o rebelada contra el sistema? Es una pregunta un tanto complicada porque no puedo decir que estoy completamente adaptada al sistema y me rebelo ante ciertas situaciones. Más que nada es de enojo porque hoy el sentido del trabajo es mucho más complicado y no se respetan los derechos de los trabajadores en ninguno de los dos casos, ni en el sector público ni en el sector privado como tal. Y eso es lo que me enoja. Pero como hago mi trabajo, finalmente esa parte la rescato y por eso lo puedo realizar con satisfacción. Todo depende del ojo con que se mire. Si te gusta tu trabajo, puedes laborar horas extras. Aún así, es un abuso por parte del patrón o jefes. ¿Cómo es tu experiencia en el trabajo? ¿Te ha ocurrido esta situación? Por supuesto que sí, y ahorita el caso sobre el sismo que acabamos de tener es un asunto que nos cimbró a todos. Igual son situaciones que no podemos controlar, pero las condiciones laborales en un sentido estricto se supondría que el patrón tendría que respetar todas las condiciones naturales del trabajo en sentido que debe ser retribuido porque en realidad nosotros que nos dedicamos a la docencia no pudimos trabajar alrededor de una semana. Esa no fue cubierta por el patrón y sin embargo la ley debería ampararnos para que esto fuera posible. Sin embargo no se respeta. Bien. ¿Crees que en México hay más explotación hacia los trabajadores o en general en la mayor parte de los países? Es una situación general. La explotación al trabajador siempre ha existido. Y yo y tal parece que estamos regresando a épocas anteriores en donde la explotación al trabajador era extrema y esta situación la podemos nosotros encontrar en que hoy estamos subempleados. En realidad debemos trabajar muchísimo para obtener un salario y mantener nuestro estilo de vida o darnos gustos en función de todo lo que queramos adquirir o demás, requerimos de mayor entrada de dinero. Luego entonces debes trabajar más para obtenerlo. Respecto a lo que me mencionabas de que eras maestra en sector privado, ¿crees entonces que los maestros de escuelas públicas tienen más ventajas que ustedes? Pudiera decirse sí, porque la ley federal del trabajo los ampara mucho mejor que a nosotros, en el sentido de que para nosotros no hay un respeto al 100% sobre esa ley, esas garantías no existen para los del sector privado. Para los del sector público sí se debe respetar porque es conforme a lo que ya está establecido. Sin embargo, también conozco casos en los cuales a veces el mismo sector público ha contribuido a que esto se vaya flexibilizando de tal manera, es decir, el trabajo, que finalmente también en ocasiones se ve afectado el trabajo
precisamente de los maestros en el sector público. Pero considero que estamos más desprotegidos los del sector privado.